Increíblemente, ya llegamos a la mitad de la temporada. Ya la mayoría de los equipos tienen entre 79 y 82 juegos. Afortunadamente, cuando analizamos primer cuarto de temporada, habían 4 equipos, o 5, mejor dicho, proyectando 100 derrotas. Hoy día, solo los Chicago White Sox y los Colorado Rockies están apuntando a esa catastrófica cantidad de descalabro. En cuanto a las 100 victorias, también hay que decirlo, antes estaban apuntando Detroit, Filadelfia, Nueva York, Chicago Cubs y tal vez Los Ángeles Dodgers y New York Mets las 100 victorias. Hoy tan solo apuntan a las 100 victorias o proyectan 100 victorias los Tigres de Detroit y los Dodgers de Los Ángeles. Particularmente pienso que el único equipo que va a arribar a esa cantidad de triunfos van a ser los Dodgers de Los Ángeles. Y a eso me refiero por la facilidad con la que los Tigres están dominando su división. No les va a hacer falta forzarse mucho. Así que pienso que no van a llegar a esa cantidad de victorias, sin embargo van a ganar su división con facilidad. Comenzamos el análisis por divisiones. Y aquí quiero referirme a cada equipo en particular que tiene chances de clasificar, sea como campeón o como comodín, para afianzarme en esa información para analizar el punto relativo al más valioso. Comencemos por división este de la Liga Americana. Yankees de Nueva York. Los Yankees de Nueva York, sin Cole, sin Hill, sin Smith, gran parte de la temporada se mantuvieron en el primer lugar, gracias a Fried, a Rodón, a Smith y a Warren en la rotación. Y a la ofensiva, un extraordinario trabajo de Goldschmidt, de Trent Grisham, de Bellinger y claro está, su as del bateo, que se trata de precisamente Aaron Judge. Los Yankees apenas tienen un juego de ventaja sobre los Reyes de Tampa Bay, pero yo pienso honestamente que ellos van a mejorar y Tampa Bay, a pesar de todo el esfuerzo, no van a poder alcanzarles. Por su parte, Tampa Bay a solo un juego de primer lugar se han afianzado en su picheo abridor. Joven picheo abridor, encabezados por Shane Baz, Pepiot, Little Rasmussen y Bradley. A pesar de que su zurdo estrella se lesionó desde el principio. Junior Caminero, Brandon Lowe y Jonathan Aranda se han encargado de guiar el camino hasta esta mitad de campaña, dándole cacería a los Yankees de Nueva York. Por otro lado, los Azulejos de Toronto en el tercer lugar, afianzados en básicamente Vladimir Guerrero, un despertar de Bobby Chet, se mantienen a 3 juegos y medio. Honestamente, pienso que los Azulejos pudieran entrar como comodín, mas no lo veo tampoco alcanzando ese primer lugar que ocupan los Yankees de Nueva York. Los Medias Rojas de Boston, a pesar de todos los problemas que han tenido, se encuentran relativamente cerca en el renglón del wild card, a 2 juegos y medio. Devers ya no está. Hasta allí llevaron a los Medias Rojas, o hasta este punto, Devers y Bregman. Bregman está lesionado, debe volver en agosto, pienso particularmente. Devers está ya en San Francisco, dependiendo de Abraham Toro entonces, de los novatos, Marcelo Mayer, de un poco de Romy González. Los Medias Rojas tienen un aval, que es Garrett Crochet, que los ha llevado hasta aquí y tienen relativo chance. Ahora, eso de que pensábamos que iban a alcanzar o a sobrepasar a los Yankees para el primer lugar, realmente no lo creemos. Los Orioles de Baltimore, olvídenlo, han mejorado muchísimo, sin embargo, no les da. Y se trata precisamente del picheo, su mayor obstáculo para llegar a la postemporada. Los Tigres de Detroit, el mejor récord de la primera parte de temporada, conjuntamente con los Dodgers de Los Ángeles. Muy fácil de analizar este equipo, de la mano de Skubal en el picheo, con Jovi, Flaherty, que no está en su mejor temporada, lo están haciendo muy bien. Y a la ofensiva es un trabajo realmente de conjunto. Dinger, Torkelson,
Carpenter, Gleyber Torres, Riley Green. Ahí cualquiera puede ganar un juego día tras día. Y esto explica por qué los Tigres han ganado tantos juegos y van a seguir haciéndolo. Cleveland depende básicamente de José Ramírez, de Juan. Por eso no han tenido un mejor desempeño. Sin embargo, se encuentran muy cerca en el comodín, a medio juego. Los Guardianes son contendientes, pero no representan mayor peligro para los Tigres de Detroit. Los Reales de Kansas City enteramente no batean. Están allí con 38 y 42, gracias al buen picheo de Zach Lugo, de Bubik. Witt ha estado un poco por debajo del nivel, igual que Salvador Pérez y Pascuantino. Minnesota intermitente, gana muchos juegos seguidos, pierde muchos juegos seguidos. Rescatable allí Joe Ryan y Byron Buxton. De los Media Blanca de Chicago, mejor ni hablemos. Es un equipo que va destinado a perder más de 120 juegos. Sin embargo, luchan generalmente en cada oportunidad. Los Astros de Houston dominan con cierta comodidad el oeste de la Americana, amparados en un torrido bateo de Jeremy Peña. Valdés y Brown lo están haciendo muy bien desde la lomita, y esto les ha permitido sacar ventajas sobre los Marineros de Seattle, que solo cuentan con Carey Lai echándose el equipo al hombro, con algo de ayuda de JP Crawford. Julio Rodríguez y Arozarena siguen sin aparecer, y en el picheo estos han estado fuera gran parte de la temporada. Solo Brian Wu ha estado allí respondiendo. Logan Gilbert y Kirby acaban de reaparecer, así que esperemos grandes cosas de los Marineros para esta segunda parte. Los Angelinos de Los Ángeles van muy bien. Nadie se esperaba que para estas alturas tuvieran récord de 500 y estuvieran muy cerca del comodín, a 1.5. Amparados en el buen bateo. Ahí se pueden resaltar Neto, Adel, Taylor Ward. Sin mucho picheo, o con un picheo relativamente malo, han estado allí a punto de bateo, aunque promediando bajo en bateo, muchos jonrones y carreras que les han permitido ganar juegos. Los Rangers de Texas, de la mano de Tyler Mahle y obviamente Jacob deGrom, han logrado mantenerse en la pelea. Siguen a 2 juegos del comodín, así que no van a renunciar por los momentos. Los Atléticos de Sacramento, con un buen equipo, sin embargo, no ganan juegos. De ellos nos podemos olvidar por este año. En el este de la Liga Nacional, Washington y Miami ya no cuentan. Por Washington resalta James Wood y Mackenzie Gore, que cada vez lanza mejor y siempre pierde porque el equipo no le da apoyo ofensivo. Y ahí la explicación de por qué a Washington le va mal este año. Los Bravos de Atlanta, a pesar de todo, mantienen esperanzas por el buen equipo que tienen. Vuelve Acuña, vuelve Strider, y eso les va a hacer tener una segunda parte muchísimo mejor, y ojo que se pueden meter como comodín. Entre tanto, los New York Mets y los Phillies se han estado peleando la punta y alternándose. Los Mets han caído en un bache ofensivo sobre todo, pero Soto se transformó de ser una decepción en la primera parte de la temporada. En qué momento llegó a 19 cuadrangulares no lo sabemos, pero allí está. Nimmo y Alonso también lo están haciendo muy bien. Peterson, Megill y Canning han traído al equipo hasta aquí, a tan solo a medio juego de los Phillies de Filadelfia, pero honestamente pienso en lo personal que no les va a dar para alcanzar a los Phillies, que han estado también en un bache ofensivo. Sin embargo, el picheo se mantiene muy bien con Luzardo, Wheeler, Suárez y Christopher Sánchez desde la lomita abriendo juegos. Los Phillies, para mí, van a apoderarse de la punta y no la van a soltar en algún momento. Los Dodgers de Los Ángeles en el oeste, sin Glasnow, sin Snell y sin Sasaki, están allí a punta de bateo. 2 noticias interesantísimas para ellos. Yamamoto se ha mantenido muy bien y volvió su as de otrora, Clayton Kershaw, lanzando muy bien, y yo creo que ni ellos mismos contaban con él. Ohtani ha estado haciendo su show como abridor de un inning. En algún momento, si lo necesitaran, especialmente la temporada, Ohtani va a convertirse en abridor de verdad. Así que los Dodgers, yo creo que no les falta nada para buscar en el mercado.
Sin embargo, siempre van a buscar de mejorar. En el bateo, Freeman, Betts, Edman, se unió ahora a Pages, que no se contaba con él. Aparte de Ohtani, bueno, lo están haciendo excelentemente bien, están bateando errores, y ahora se incorporó también Max Muncy, por si fuera poco. San Francisco ha perdido terreno, a pesar que ahora tienen a Devers. Ramos y Flores lo han traído hasta aquí, y desde la lomita Logan Webb y Robbie Ray. Sin embargo, bueno, será muy difícil que alcancen a los Dodgers. Los Dodgers cada vez sacarán más ventaja. Sin embargo, pueden aspirar ciertamente al comodín. Igualmente San Diego, de la mano de Tatis, de Machado, y desde la lomita Vázquez y Dylan Cease, están allí, sin olvidarnos de Arraez, que tiene que hacer una mejor campaña si quiere ser el líder bate de la Nacional. Aún es posible. Y bueno, esperemos. Arizona Diamondbacks, con Suárez lamentablemente fuera de juego, aunque debe volver después de mitad de temporada. Ketel Marte también haciéndolo extraordinariamente bien, y sus pitchers han estado intermitentes, sobre todo Galen. Merrill Kelly mejor, y Rodríguez volvió con nuevos ímpetus. Corbin Burnes fuera de la campaña por lo que resta del año. Realmente dejé la más difícil para el final, la central de la Nacional. Los Chicago Cubs, sin Javier Assad, sin Steele, sin Imanaga, que por cierto vuelve, han logrado permanecer en el primer lugar toda la campaña. Estamos hablando de un equipo muy compacto a la ofensiva, con Suzuki, con Kyle Tucker, con Bush, con Ian Happ, Swanson, y contando ahora con PCA, Pete Crow Armstrong, quien es una verdadera estrella que proyecta seguramente por encima de 40-40. Desde el picheo se han mantenido con Jamison Tyrion, por ejemplo, y cuando se reincorporen algunos de sus pitchers, este equipo va a seguir mejorando. Tal vez un tercera base le haría falta para blindarlo un poco más. Luego Milwaukee viene como un tornado, viene descontando posiciones, se colocó solo a 2.5 últimamente, con un tórrido bateo de Christian Yelich como en sus mejores momentos. Turán también está muy bien, Hoskins disparando cuadrangulares, Chourio y William Contreras apoyando, y Freddy Peralta desde el montículo. San Luis viene también muy bien, aunque yo particularmente dudo que puedan mantener ese ritmo. Aparte, los fanáticos se ven como un poco apáticos. En una serie contra los Rojos vi el estadio vacío durante los 3 juegos, cuando otrora era imposible conseguir entradas para entrar al Busch Stadium. Vienen haciendo un trabajo bien bueno desde equipo, con Donovan, con Gorman, Nolan Arenado aportando, Sonny Gray desde el montículo. Los otros pitchers sí creo que le va a costar un poco más para la segunda parte de la campaña. Cincinnati, yo siempre dije que tenían 5 abridores. Green lamentablemente lesionado de nuevo, Lodolo intermitente, al igual que Singer y Nick Martínez. Out es el que ha estado más consistente. Dependen de que McLean y Steer mejoren el nivel. Lo está haciendo muy bien Eli de la Cruz, como siempre, con 18 cuadrangulares, y habría que verlos. Y Pittsburgh quedó para meter zancadilla solamente, en último lugar, pero muy lejos, con un Esquines allí solo en el universo, haciendo lo que puede, lanzando extraordinariamente bien, pero sin obtener victorias para sí. En cuanto a actuaciones individuales, y específicamente en la ofensiva, aunque Judge sigue manteniendo el liderato o está muy cerca en casi todos los renglones ofensivos, también es cierto que va a tener muy difícil, para mí ya no es posible, alcanzar los 400 puntos de averaje. Los 200 hits sí está en proyección, tiene 108, es decir, proyecta 216. Otros que proyectan más de 200 hits son el novato Jacob Wilson de los Atléticos y Jeremy Peña, shortstop de los Astros de Houston.
En cuanto a las cuadrangulares, Josh la va a tener muy difícil, puesto que Relay tiene 32 y honestamente no afloja el ritmo. En la nacional lo van a pelear Ohtani, Suárez y Schwarber con 27, 25 y 24 bolas cercas respectivamente. Y da mucho gusto también ver en esa pelea de cuadrangulares en la nacional, ver a Wood con 22, a Crow Armstrong con 21 y a Corbin Carroll con 20. En la americana, otro de los jóvenes que está muy destacado es Junior Caminero. Soto también se metió en una pelea en la nacional con 19. En cuanto al promedio, Josh y Jacob Wilson se pusieron de acuerdo para meterse en un slalom juntos. Sin embargo, siguen liderando con 361 y 347 respectivamente. Jonathan Aranda muy bien colocado con 331. En la nacional será muy difícil para Raes, puesto que Will Smith está ya en 320 y Freddie Freeman, quien le sigue de cerca, está con 310 de averaje. En cuanto a las impulsadas, difícil para Josh también, por la misma piedra de tranca, Raleigh, 69 empujadas. Josh permanece con 63. En la nacional la pelea es mucho más dura. Suzuki, Suárez con 67 hasta ahora, Alonso con 64, James Wood 63, PCA con 61, Devers con 61. Todos ellos apuntando a más de 120 carreras impulsadas. En cuanto a los lanzadores, cuando analizábamos tercera parte de la campaña, habían varios de ellos que proyectaban los 20 triunfos. Sin embargo, hoy solo Frick ha alcanzado 10. Rodón, Skubal han alcanzado 9, Hunter Brown lleva 8 y en la nacional hay varios con 8 victorias, como Clay Holmes, Freddy Peralta, Pivetta y Robbie Ray. También en la americana tenemos lanzando modo Cy Young a Joe Ryan, Valdez y Jacob deGrom, quien está como en sus mejores tiempos. En cuanto a la efectividad, vemos algunas increíbles para esta fecha, como la de Matt Free con 1.92, Hunter Brown con 1.88, Crochet y Skubal poco más atrás con 2.06 y 2.29 respectivamente, y en el nacional Paul Skenes con 2.12. Más de 260 ponches solo están proyectando Crochet en la americana y Mackenzie Gore en la liga nacional. Muy cerca Wheeler y Skubal, respectivamente con 126 y 125 ponches. En cuanto al whip, varios por debajo de 1. Los más resaltantes, Skubal con 0.87, deGrom con 0.88, Ryan 0.89, Hunter Brown con 0.92. En la nacional, Skenes con 0.92 y Wheeler con 0.93. En promedio de los bateadores, en contra de ellos, lidera Skenes con 1.77 y Hunter Brown con 1.78, o mejor dicho, 178 de averaje de los bateadores en contra de ellos. Hablando del Cy Young, el cual está demasiado competido este año, sucede un poco como el más valioso. Es difícil quitárselo a Skubal por todas las razones esgrimidas a favor de Ohtani y Josh. En el caso de Chris Sale ya la cosa cambia, porque Chris Sale está fuera de acción, probablemente por uno y medio meses más, y eso le va a hacer ceder mucho terreno. Skubal, aparte, está metido entre los primeros en victoria, en efectividad, promedio de los bateadores en contra, y es líder en whip. Yo me sigo inclinando por Hunter Brown, quien va a seguir teniendo una campaña redonda. También aquí son candidatos a Rodón y Valdez, dos latinos, lo cual nos alegra mucho. En la nacional está también demasiado competida, pero sin embargo Paul Skenes, aunque las victorias no lo acompañan, ni lo acompañarán por estar con los Piratas de Pittsburgh, sí lo hace
el whip, el promedio en contra de los bateadores, los ponches y la efectividad. Sin embargo, va a tener que pelear muy duro con Pivetta, con Robbie Ray y con Peralta. En la americana se me olvidó mencionar también a varios que están en modo Cy Young, como Ryan y como Jacob deGrom, quien está en sus mejores tiempos. Ojalá los latinos estén muy cerca y puedan ganar alguno de ellos el Cy Young. Hablo de Peralta, Rodón y Valdés. Aunque hay muchos novatos muy buenos este año, yo simplemente me voy a inclinar por dos de ellos. En la Liga Americana, Jacob Wilson, por su torrido bateo, está promediando 3.47, escoltando a nada más y nada menos que a Josh. Está proyectando más de 200 hits, así que creo que no va a tener ningún problema para obtener ese premio. En la nacional, Misiorowski, si continúa lanzando poco menos bien que ahora, no va a tener problemas para obtener ese premio. Si lanza mejor, que es casi imposible lanzar mejor que lo ha hecho hasta los momentos, bueno, ese premio sencillamente no se lo puede quitar nadie.